Estimados oyentes, quiero hoy traer a ustedes una palabra evangélica basada en las maravillosas palabras del apóstol Pablo, registradas en su carta escrita desde una prisión romana a los creyentes de la iglesia en Filipos. Estas palabras, que se encuentran en el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, rezan así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero ligeramente hoy reflexionar sobre el vivir y el morir. Cuán próximo está el uno al otro, ¿verdad? Porque la vida no es más que la antesala de la muerte. La muerte sucede inmediatamente a la vida. Porque la criatura nace y luego muere. Es como la flor. La flor se abre y pronto se cae. Decía David, el que llegó a ser rey de Israel: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. Recuerdo haber leído la historia de una guerra en Europa, cuando un general del ejército de un país fue enviado al frente de batalla para comandar un gran número de soldados. Por su parte, este general tenía un hijo, un teniente del ejército, que también fue asignado a otro frente del campo de batalla. Un día, en pleno combate, el teniente, hijo de este general, murió. Entonces se designa a un mayor del ejército llevar la triste noticia a su padre, el señor general. Cuando llegó el mayor, le dice: mi general, tengo que darle una triste noticia, vengo para informarle que su hijo, el teniente fulano de tal, ha muerto en combate. Quiero avisarle que su hijo ha muerto. Y el general le contestó con una palabra que el mayor quedó sorprendido. Sí, dice, ya lo sabía. Pero, general, yo sí fui comisionado, el único para venir y comunicarle. ¿Cómo sabía usted que su hijo murió? Y el general dijo estas palabras: yo, el día que mi hijo nació, supe que tenía que morir. Claro, es una manera de filosofar y enfocar la vida y la muerte. El ser humano nace y sabemos que tiene que morir. Hoy casi ya no se ven esos antiguos relojes que tienen un péndulo que se menea, se mueve de un extremo al otro. Y yo estaba pensando, la vida del ser humano es como el vaivén del péndulo del reloj. Ese vaivén marca dos alternaciones, entre las cuales se balancea la vida de todo ser humano. Es así la vida mía, la vida tuya, la vida de todo ser humano. Se balancea. Yo pienso que todos reflexionamos y hacemos cálculos sobre si la vida tiene ganancias sobre la muerte. ¿Cuál ofrece más ganancias, la vida o la muerte? Empezamos a pensar y a filosofar. La vida tiene males, tiene sufrimientos, tiene flagelos. Y decimos, mejor es morir. Y cuando alguien muere, en la tumba ponemos el epígrafe QEPD, o sea, que en paz descanse. Creemos que deja de sufrir, deja de agonizar,
deja de angustiarse y creemos que ahí en el sepulcro descansa. Pero pensamos también en la muerte y la pesadilla del sueño mortal y el temor a lo desconocido nos lleva a aceptar la vida como si fuera lo más preferible, ¿verdad? Pero Pablo, en este maravilloso texto que hemos leído, nos muestra las ventajas de la vida y las ventajas de la muerte. Él no sabe cuál elegir, pues las dos le ofrecen dicha. La vida es dulce porque el vivir para él es Cristo. Y la muerte es dulce porque al morir se gana más de Cristo. Hay bendiciones de la vida y hay bendiciones de la muerte. Ahora, yo quiero que analicemos en primera instancia el vivir antes que analicemos el morir. Y para ello vamos a analizar el vivir del hombre natural. Y para analizar el vivir del hombre natural, quiero poner 4 tipos de personas como ejemplo. Primero, el comerciante. No sé si usted que me está escuchando es comerciante. El comerciante diría, para mí, si yo le pregunto, dígame amigo, ¿qué es para usted el vivir? Él diría, para mí el vivir es trabajar, negociar, ganar dinero, ganar plata. Claro, esa es la finalidad de todo comerciante. Esa sería su manera de decir y argumentar. Pero si preguntamos a un obrero, a un jornalero, a un changarín o changador, como le dicen, ¿qué es para usted la vida? Él diría, o ellos dirían, para nosotros el vivir es el trabajo, los golpes, el sufrimiento, las privaciones de cada día, las incomprensiones del patrón, etc. Siempre habrá de parte de ellos una queja. Pero buscamos otro tipo de hombre, aparte del comerciante y del jornalero. Buscaríamos a un hombre intelectual, a un hombre letrado, a un hombre con conocimientos profundos, a personas con su propia filosofía de la vida. Y le diríamos, amigo, ¿qué es para usted el vivir? Y él nos diría, para mí el vivir es la sabiduría. Estar en la ignorancia es la muerte. El argumento de él sería de esa manera, que él quiere seguir aprendiendo y tener conocimiento y profundizando y filosofando en la vida. Pero si le preguntamos a un cuarto personaje, por ejemplo, a los militares o a los artistas, y le diríamos, ¿qué es para usted la vida? Diría, para mí vivir es buscar la fama. El militar diría el dominio, buscar el dominio. El militar o el artista diría, lo que quiero es la fama, la gloria terrenal. Superarme y ser más que los demás, mejores que los demás. Pero a ese momento, ahí nos intercepta el apóstol Pablo y triunfante proclama, para mí el vivir no es riqueza, para mí el vivir no es el trabajo, para mí el vivir no es la literatura, ni la fama, ni el dominio, sino Cristo. Pablo diría, para mí Cristo es primero, Cristo es el último, Cristo está en el medio. Todo y en todo y eternamente para mí es Cristo. Eso nos diría el apóstol Pablo. Y eso es lo que nos dice cuando escribió a los filipenses diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, para un cristiano, porque estoy seguro que me van a escuchar los cristianos, los creyentes en Cristo. Para un creyente, si le preguntamos qué es el vivir,
yo le digo, como cristiano, como un hijo de Dios, le digo que para mí debe ser el vivir el origen y el centro de una vida regenerada. Y podríamos unirnos como Pablo para decir lo que le escribió a los cristianos en las Galacias, en la carta a los Gálatas. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede usted, cristiano, decir así? Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Es Cristo la razón de su existencia? ¿Él es el origen? ¿Él es el centro? ¿Él es la finalidad? ¿Él es la meta? Ojalá que así sea, cristiano. Pero seguimos argumentando qué es el vivir para nosotros los cristianos. Diríamos, Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo del cristiano. El comportamiento humano es siempre, y esto lo decimos después de hacer un análisis, y usted lo ha hecho sin duda, el comportamiento humano es siempre seguir un modelo. Usted va a notar uno de los artistas o de los famosos sale vistiendo de alguna manera extraña, exótica, y la juventud le sigue. Si es una mujer, las niñas le siguen. Si es un hombre, los jóvenes lo toman como modelo. Adrede o sin darnos cuenta, estamos siempre imitando a alguien. El cristiano verdadero va a procurar acercarse más cada día al modelo perfecto. Un día el Señor Jesucristo dijo esta indeleble frase: bástale al discípulo ser como su maestro. Bástale al aprendiz, al seguidor, ser como su maestro. Pero también Cristo es su meta. Usted, yo, como creyentes, como cristianos, deberíamos tener a Cristo como nuestra meta. Querer conocerle, querer amarle, reverenciarle, y que otros lleguen a conocerle como nosotros. Por ello, amados hermanos en Cristo, por ello la vida es dulce para nosotros los creyentes. Por ello vale la pena vivir y vivir para Cristo. Pero entramos a la segunda parte. El morir es ganancia. ¿Cómo es el morir del cristiano? Dice el apóstol, para mí el morir es ganancia. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que la muerte nos aporta? Debemos empezar señalando, amigo mío, que la muerte es un principio. La filosofía del hombre natural, del hombre sin Dios, es que la muerte es el fin de todo. Dicen, aquí se acabó todo. En la tumba se acabó todo. Eso es lo que piensa el mundo, es lo que piensa el hombre sin Dios. Pero las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, dicen que la muerte es el comienzo de una serie sin fin de cosas. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en el capítulo 1, versículo 15, decía, usando la palabra que no está traducida, hablaba de su partida, y la partida ya es éxodo. El éxodo, como el éxodo del pueblo israelita de Egipto. Aquella noche memorable de la Pascua, cuando Israel fue librado del cautiverio. Así el apóstol compara su muerte como el éxodo, como su partida. Para Israel el éxodo fue la liberación del cautiverio, de la esclavitud en Egipto. Fue el principio de su vida nacional. Así la muerte es el éxodo del espíritu. Es la partida, la liberación
de las limitaciones de la carne para entrar en la plena libertad de la vida eterna. Pablo dice, teniendo deseo de ser desatado. A continuación dice de esa manera, de ser desatado. ¿Cómo? ¿Desatado de qué? ¿Sabe que esta palabra en el idioma griego usaban en la jerga, en el lenguaje marítimo? Se usaba para el barco cuando suelta amarras, cuando desatan sus amarras. Se desata para emprender el viaje e internarse en el largo y anchuroso mar. Eso es lo que expresaba el apóstol Pablo, desatado, liberado. El creyente por la muerte alcanza libertad, la libertad del espíritu aprisionado. Qué cosa maravillosa. Uno encuentra la palabra de Dios en 2 Corintios el capítulo 5, el verso 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto significa la libertad del pecado. Eso es la muerte. Por eso es que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pero me acerco a usted, amigo oyente. Para usted, como un hombre natural, ¿qué es el morir? Yo puedo ser testigo de casos. El hombre que no conoce a Dios no quiere morir. Tiene temor. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna esperanza al trasponer los umbrales de la muerte. Porque le asalta un temor al futuro que es ignorado. Le aguarda el juicio, le aguarda la eterna condenación. Cuando era niño, de unos 12 años, acompañé a una tía a un hospital para ver a un profesor de filosofía que estaba gravemente enfermo. No me dejaron entrar al cuarto donde estaba internado este profesor de filosofía. Me dejaron en la puerta de afuera, pero yo podía escuchar los gritos del filósofo. No me dejen morir, por favor, doctor, no me dejen morir. Mi tía salió abrumada, salió enternecida, triste. Pobre hombre, no quiere morir, tiene miedo. Claro que sí, porque no está preparado para la eternidad. En cambio, le cuento una experiencia muy personal. Yo tenía ya para entonces 18 años de edad. En el cuartel militar de Villamontes estaba internado un creyente nuevo en la fe. Era chofer de la Comisión de Límites Argentino-Boliviana. Cayó de un camión grande amarrando todo el equipaje que llevaban los militares, los del Instituto Geográfico Militar. Cayó de espaldas, se reventó un pulmón. Esos años no había la medicina tan avanzada para curar un caso así o hacer una intervención quirúrgica. Y yo me alistaba, me aprestaba para ir a la reunión y viene la madre, la viejita, me dice, está muriendo mi hijo, se está muriendo. En vez de dirigirme al salón evangélico para la reunión, me dirigí al hospital militar que estaba a 3 cuadras de mi casa. Llegué ahí, vi un charco de sangre en el piso. Vi el rostro pálido de mi hermano en Cristo. Me senté, lo tomé, puse su cabeza en mis faldas, en mi regazo. Le acaricié la frente, que estaba con algo de sangre seca, coagulada, y le dije, vas a salir, hermano, te vas a sanar. Me dijo, no, Mario, no.
yo sé que me voy a morir, me voy a ir con el Señor. No, le digo, ya te paró todo, vas a sanar. Estábamos charlando, él con una voz muy pobre, muy débil, cuando le vino un absceso de tos y empezó a vomitar sangre a borbotones. Me llenó los pantalones, las piernas con sangre. Me miró, se sonrió y cerró los ojos. No voy a olvidar nunca ese rostro, esa paz que llenó ese cuerpo enfermo y débil en el momento de dar el gran paso, el gran salto para ingresar a las bendiciones de la vida eterna que Cristo el Señor había ganado para esa alma con su muerte allí en el madero. Es que el morir del hombre que es de Cristo es una muerte que le trae regocijo y paz. ¿Podrá esta noche mis oyentes, podrán salir, ir a su cama antes de dormir y decir lo que dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Ponga su fe en Cristo, acéptele al Señor como su Salvador, confiésele sus pecados y usted entrará a formar parte de esa interminable legión de bienaventurados que saben que el vivir es Cristo y el morir resulta en una gran ganancia. Que Dios bendiga su palabra.